Habíamos visto en el vídeo de potenciación en forma polar de los complejos que un complejo z en su forma trigonométrica módulo r por coseno de alfa más i seno de alfa elevado a la n potencia sería elevar esta expresión todo a n. Ya habíamos visto en forma polar el módulo r y el argumento alfa, como al elevarlo a la potencia n elevábamos a n el módulo y multiplicábamos por n el argumento, de manera que esta expresión, que es Rn, r elevado a n, coseno de alfa más i seno de alfa elevado a n, era equivalente a r elevado a n por el coseno de n alfa más i seno de n alfa. Vimos en la potenciación en forma polar, demostramos esta fórmula que es esta. Por lo tanto, si tenemos el complejo z que tiene módulo la unidad y por tanto es simplemente coseno de alfa más i seno de alfa, entonces z elevado a n no es más que coseno de alfa más i seno de alfa elevado a n, y es equivalente a coseno de n alfa más i seno de n alfa. Esta es la conocida como fórmula de Moivre o de Moivre, y nos va a servir fundamentalmente para calcular senos y cosenos de múltiplos de un ángulo en función del seno y el coseno del ángulo. Vamos a verlo con un ejemplo. Para el caso 2, el coseno y el seno del ángulo doble, ya conocemos las fórmulas por trigonometría. Vamos a poner un ejemplo para n igual 3. Por ejemplo, nos piden calcular seno de 3 alfa y coseno de 3 alfa en función del seno y el coseno de alfa. Tenemos aquí la fórmula de Moivre y por tanto sustituimos para n igual a 3 y tendremos que el coseno de alfa más i por el seno de alfa elevado al cubo será igual al coseno de 3 alfa más i por el seno de 3 alfa. Desarrollamos ahora este miembro por el binomio de Newton. Tendremos 3 sobre 0 coseno al cubo de alfa más 3 sobre 1 coseno cuadrado de alfa y seno de alfa más 3 sobre 2 coseno de alfa y seno de alfa al cuadrado. Y por último 3 sobre 3 por i seno de alfa al cubo. Y esto será igual al coseno de 3 alfa más i seno de 3 alfa. Operando tendremos 3 sobre 0 es 1 coseno al cubo de alfa más 3 sobre 1 es 3, tenemos 3 coseno cuadrado de alfa seno de alfa por i más, tenemos aquí 3 y al cuadrado es menos 1, por lo tanto tenemos menos 3 coseno de alfa seno al cuadrado de alfa, y aquí tenemos 1 y al cubo que es menos i, por lo tanto tenemos menos seno al cubo de alfa por i, que es igual al coseno de 3 alfa más i seno
de 3 alfa. Ordenando partes reales e imaginarias tendremos coseno al cubo de alfa menos 3 coseno de alfa seno al cuadrado de alfa como parte real, más parte imaginaria 3 coseno cuadrado seno menos seno al cubo. Y esto es igual al coseno de 3 alfa más i seno de 3 alfa. Y por tanto, igualando partes reales, obtendremos que el coseno de 3 alfa es igual al coseno al cubo de alfa menos 3 veces coseno de alfa seno al cuadrado de alfa. Y la parte imaginaria, seno de 3 alfa, será igual a 3 coseno cuadrado de alfa por el seno de alfa menos el seno al cubo de alfa. Solución, gracias a la fórmula de De Moivre, de senos y cosenos de múltiplos enteros de un ángulo.